Aquella mañana bajé al sótano a buscar unas cajas de Navidad y descubrí algo que me partió el alma. Mi hijo de 32 años dormía allí en secreto sobre un colchón en el suelo. Llevaba 6 meses viviendo escondido bajo nuestro techo sin que su padre lo supiera. ¿Por qué mi propio hijo prefería el frío del sótano antes que pedir ayuda? La respuesta cambiaría nuestra familia para siempre. ¿Desde qué ciudad nos estás viendo? Déjalo en los comentarios. Y no olvides suscribirte y darle like a este video para más historias que te llegarán al corazón. Aquella mañana de octubre comenzó como cualquier otra en nuestra casa de las afueras de Barcelona, con el aroma del café recién hecho flotando por la cocina y el sonido de las hojas secas rozando los cristales de las ventanas. Llevaba 30 años casada con Ramón, compartiendo una vida que parecía perfecta desde afuera. Una casa con jardín, estabilidad económica, rutinas bien establecidas. Pero ese día, mientras buscaba unas cajas viejas de Navidad en el sótano, descubrí algo que transformaría cada certeza que había construido durante décadas. Al bajar las escaleras que raramente utilizábamos, noté una luz tenue filtrándose bajo la puerta del antiguo cuarto de almacenaje. Mi corazón comenzó a latir con fuerza. Empujé la puerta con cuidado y lo que vi me dejó paralizada. Allí estaba Javier, mi hijo, durmiendo en un colchón en el suelo, rodeado de bolsas de ropa y cajas de cartón. Tenía 32 años y supuestamente vivía en un apartamento cerca del centro. La confusión me invadió como una ola fría. ¿Cuánto tiempo llevaba allí? ¿Por qué no me había dicho nada? Javier se despertó sobresaltado al escuchar mis pasos. La vergüenza en sus ojos era palpable, mezclada con un cansancio que parecía ir más allá de lo físico. Con voz quebrada, me confesó que había perdido su empleo hacía 6 meses. La empresa de arquitectura donde trabajaba había cerrado operaciones y con las deudas acumuladas no pudo mantener su apartamento. Demasiado orgulloso para pedir ayuda directamente, había estado entrando por las noches cuando Ramón y yo dormíamos, usando las llaves que nunca le habíamos pedido que devolviera. La revelación me partió el alma. Abracé a Javier mientras lloraba, sintiendo la humedad de sus lágrimas en mi hombro. Su cuerpo temblaba contra el mío, como si liberara meses de tensión acumulada. Las paredes del sótano parecían cerrarse sobre nosotros, cargadas de humedad y secretos. Me preguntaba cómo había podido ser tan ciega, tan absorta en mi propia rutina cómoda, que no noté las señales que debieron existir. No podía decepcionarlo otra vez, mamá, susurró Javier contra mi hombro. Ya sabes cómo es papá con el tema del éxito, del prestigio profesional. Sus palabras resonaron en mi pecho como campanadas de advertencia. En ese momento tomé una decisión que cambiaría todo. No le diría nada a Ramón todavía. Necesitaba entender primero qué había llevado a mi hijo a elegir el frío sótano antes que pedirle ayuda a su padre. Pero ¿cuánto tiempo podría mantener ese secreto en una casa donde cada silencio tenía eco? Durante los siguientes días, establecí una rutina clandestina que me hacía sentir como una conspiradora en mi propia casa. Por las mañanas, después de que Ramón salía a su oficina, preparaba desayunos abundantes que bajaba al sótano en bandejas cubiertas con paños de cocina. Tortillas francesas, tostadas con tomate, zumo de naranja recién exprimido. Javier comía con un apetito voraz que me revelaba cuánto había estado privándose. Me contó más detalles durante esos desayunos susurrados. Había intentado conseguir trabajo enviando cientos de currículums, asistiendo a entrevistas donde lo miraban con escepticismo. La brecha de 6 meses en su historial laboral levantaba sospechas. ¿Qué estuvo haciendo durante ese tiempo?, le preguntaban con desconfianza. Y él mentía. Inventaba historias de viajes o proyectos independientes que sonaban huecas, incluso a sus propios oídos. Me sentía como un fantasma, mamá, me dijo una mañana mientras untaba mermelada en una tostada con manos temblorosas. Invisible para el mundo, pero también para mí mismo. Como si hubiera dejado de existir el día que perdí mi trabajo. Su confesión me atravesó como un cuchillo. ¿Cómo había llegado mi hijo brillante, el niño que dibujaba edificios imaginarios en cada margen de sus cuadernos, a sentirse invisible? Recordé entonces todas las cenas donde Ramón hablaba de casos de éxito, de conocidos que habían ascendido en sus carreras, de la importancia de mantenerse relevante en el mercado.
y recordé mi propio silencio, mi asentimiento tácito a esa narrativa. Pero ahora, mirando los ojos hundidos de Javier, supe que ese silencio había sido una forma de traición. Una tarde, mientras organizábamos sus pertenencias para hacer el sótano más habitable, encontré entre sus cosas carpetas de cartón gastadas por el uso. Al abrirlas, descubrí un tesoro inesperado, dibujos arquitectónicos extraordinarios que me dejaron sin aliento. Proyectos de viviendas sostenibles, con jardines comunitarios en los techos, diseños de espacios públicos que promovían el encuentro y la conexión social, planos de edificios que parecían respirar vida y calor humano. ¿Qué es todo esto?, pregunté, sosteniendo un diseño particularmente hermoso de una biblioteca comunitaria con luz natural fluyendo a través de claraboyas estratégicamente ubicadas. Javier se sonrojó, como si lo hubiera descubierto en algo vergonzoso. Son solo ideas, cosas que dibujaba en mis tiempos libres. ¿Solo ideas? Javier, esto es extraordinario, es brillante. Mi voz temblaba de emoción genuina. Entonces él confesó algo que cambiaría mi comprensión de toda su historia. Esos eran sus verdaderos sueños, me dijo. Siempre había querido trabajar en arquitectura social, en proyectos que ayudaran a personas reales, no en edificios corporativos de acero y vidrio diseñados para impresionar a inversores. Pero había seguido el camino que creía esperado de él, el que Ramón había trazado con sus expectativas constantes sobre el éxito verdadero y el prestigio profesional. Cuando papá me preguntaba por mi trabajo, yo le hablaba de los rascacielos y las torres de oficinas como si me apasionaran, dijo Javier con voz apenas audible. Pero cada día me sentía más vacío, como si estuviera viviendo la vida de otra persona. La revelación me golpeó con una fuerza devastadora. ¿Cuántas cenas había presenciado donde mi hijo fingía entusiasmo por un trabajo que lo consumía por dentro? ¿Cuántas veces había estado a punto de pedir ayuda y se había tragado las palabras al ver la expectativa en los ojos de su padre? Esa noche, después de que Ramón se durmió, bajé nuevamente al sótano. Javier estaba despierto, mirando el techo con expresión perdida. Me senté a su lado en el colchón y tomé su mano. «Vamos a arreglar esto», le dije con una determinación que me sorprendió a mí misma. «Pero no de la forma que espera tu padre. Esta vez haremos las cosas bien». ¿Pero cómo protegería a mi hijo sin destruir mi matrimonio en el proceso? Comencé a investigar en secreto, como una detective en mi propia vida. Usaba el ordenador de la biblioteca municipal para buscar información sobre cooperativas de vivienda, estudios pequeños que trabajaban en arquitectura sostenible, programas de emprendimiento social. Tomaba notas en cuadernos que escondía en el fondo de mi armario, entre sábanas antiguas que Ramón nunca revisaba. Cada noche, después de cenar con mi marido, manteniendo conversaciones superficiales sobre el clima y las noticias, bajaba al sótano donde Javier y yo conspirábamos en susurros. Habíamos convertido ese espacio frío y húmedo en nuestro cuartel general, con mapas de ideas pegados en las paredes y listas de contactos potenciales. La complicidad que surgió entre nosotros era agridulce, hermosa por la conexión genuina que finalmente compartíamos, dolorosa por los años que habíamos perdido sin esta honestidad. ¿Crees que papá podría entender algún día?, me preguntó Javier una noche, mientras revisábamos juntos una lista de organizaciones sin fines de lucro. La pregunta flotó entre nosotros como humo. Pensé en Ramón, en el hombre que había conocido 30 años atrás, un joven ambicioso pero también soñador. ¿Cuándo se había endurecido esa parte de él? ¿Cuándo el pragmatismo se había convertido en rigidez? No lo sé, admití finalmente, pero necesito creer que sí, que la persona que amé sigue ahí, debajo de todas esas capas de expectativas y control. Pero mantener el secreto comenzó a cobrar su precio de formas que no había anticipado. Ramón notaba mi distracción, mis ausencias inexplicables. Una tarde me preguntó directamente si estaba bien, si había algo que necesitara contarle. Sus ojos mostraban una preocupación genuina que me hizo vacilar. «Estoy bien», mentí, sintiendo cómo las palabras me quemaban la garganta. Solo un poco cansada últimamente. Él me observó con una intensidad que me hizo temer que pudiera ver a través de mi fachada. Pero finalmente asintió y volvió a su periódico.
El momento pasó, pero dejó un residuo de culpa que se pegaba a mi piel como aceite. Esa noche, mirando a Ramón dormir a mi lado, me pregunté si estaba protegiendo a Javier o simplemente posponiendo una confrontación inevitable. A través de mis contactos en el club de lectura, conocí a Elena. Era una mujer de unos 50 años, con cabello gris que llevaba como una corona y ojos que brillaban con la pasión de quien ha encontrado su propósito. Dirigía una organización sin fines de lucro llamada Hogares con Alma, dedicada a construir viviendas accesibles para familias de bajos recursos. Cuando le mostré discretamente los diseños de Javier durante un café lejos de nuestro barrio, su reacción fue inmediata y visceral. Sus manos temblaban ligeramente mientras pasaba las páginas del portafolio que había preparado a escondidas. «¿Quién hizo esto?», preguntó con voz urgente. «Esto es exactamente lo que necesitamos. Alguien que entiende que la arquitectura no es solo sobre estructuras, sino sobre crear espacios donde las personas puedan florecer». Mi corazón latía tan fuerte que temía que pudiera escucharse en toda la cafetería. «Mi hijo», dije simplemente. Elena me miró con una mezcla de sorpresa y comprensión que me hizo sentir vista por primera vez en mucho tiempo. No hizo preguntas indiscretas sobre por qué estaba yo allí en lugar de Javier. Simplemente dijo: «Necesito conocerlo». Organizar el encuentro fue como planear una operación clandestina. Elegimos una cafetería en el otro extremo de la ciudad, un lugar donde nadie que conociera a Ramón pudiera vernos. Le dije a mi marido que tenía cita con el dentista y salí de casa con el estómago hecho un nudo. Ver a Javier caminar hacia la cafetería, vestido con el único traje que le quedaba bien después de meses de mala alimentación, me llenó de una mezcla de orgullo y dolor. Se había afeitado cuidadosamente, peinado su cabello con gomina. Intentaba proyectar confianza, pero yo conocía la vulnerabilidad que escondía bajo esa fachada. La conversación entre Javier y Elena fluyó como agua liberada de una represa. Él habló de sus ideas con una pasión que no le había visto en años: espacios que promovían comunidad, materiales sostenibles y locales, diseños que respetaban la dignidad de las personas en lugar de imponerles una estética arbitraria. Elena escuchaba con atención absoluta, haciendo preguntas inteligentes que demostraban que realmente entendía la visión de mi hijo. «Tenemos un proyecto piloto que comienza en 2 meses», dijo Elena finalmente. 12 viviendas para familias monoparentales, con espacios comunitarios integrados. El presupuesto es modesto, pero el impacto puede ser enorme. Hizo una pausa, mirando directamente a Javier. «¿Te interesaría ser nuestro arquitecto principal?». Vi cómo los ojos de Javier se llenaban de lágrimas que luchaba por contener. Su voz tembló cuando respondió: «Sería un honor». Salimos de esa cafetería con un contrato preliminar y un cronograma de trabajo. En el camino a casa, Javier me abrazó en medio de la calle, sin importarle los transeúntes que nos miraban. «Gracias, mamá», susurró contra mi cabello. «Gracias por creer en mí cuando ni yo mismo lo hacía». Pero mientras conducía de regreso, una pregunta martillaba mi conciencia. ¿Cuánto tiempo más podría mantener este secreto antes de que explotara en nuestras caras? Las siguientes 2 semanas fueron un torbellino de actividad frenética. Javier trabajaba en los diseños preliminares durante el día, convirtiendo el sótano en un improvisado estudio arquitectónico. Había instalado una mesa grande hecha de tablas y caballetes, lámparas de trabajo que iluminaban el espacio con una luz clínica y funcional. Yo le llevaba comida, café, palabras de aliento. Observaba cómo renacía ante mis ojos, cómo recuperaba esa chispa que había perdido en algún punto de su camino hacia cumplir expectativas ajenas. Pero la doble vida comenzaba a desgastarme de formas que no había anticipado. Las mentiras se acumulaban como capas de pintura vieja. Inventaba recados inexistentes, reuniones ficticias del club de lectura, visitas imaginarias a amigas enfermas. Cada mentira se sentía como una pequeña traición a Ramón, pero también como un acto necesario de protección hacia Javier. Una tarde, mientras preparaba la cena, Ramón entró a la cocina y se quedó mirándome con una expresión que no pude descifrar. «¿Estás teniendo una aventura?», preguntó de repente. La pregunta me golpeó como una bofetada.
Dejé caer el cuchillo que estaba usando para picar cebollas. ¿Qué? No, por supuesto que no. Entonces, ¿qué está pasando? Llevas semanas actuando extraño. Sales a horas inusuales. Te distraes en medio de conversaciones. Te encuentro mirando al vacío con expresión preocupada. Su voz era una mezcla de confusión y dolor. Si hay algo malo, prefiero saberlo. La tentación de revelarlo todo casi me vence. Las palabras se agolpaban en mi garganta, luchando por salir. Pero algo en la rigidez de su postura, en la forma en que sus manos se cerraban con firmeza sobre el respaldo de una silla, me hizo guardar silencio. Aún no era el momento. Primero necesitaba que Javier recuperara su dignidad, su sentido de propósito, que tuviera algo concreto que mostrar, no solo sueños y promesas. No es nada de lo que debas preocuparte, dije finalmente, odiándome por cada palabra. Solo estoy ayudando a una amiga con algunos problemas personales. Es confidencial, por eso no he dicho nada. Ramón me observó durante un largo momento que pareció extenderse infinitamente. Finalmente asintió, pero la desconfianza no abandonó completamente sus ojos. Esa noche no pude dormir. Me quedé mirando el techo de nuestro dormitorio, escuchando la respiración profunda de Ramón a mi lado. ¿Qué estaba haciendo? ¿Protegiendo a mi familia o destruyéndola con secretos? Pero entonces pensaba en Javier, en cómo su rostro se iluminaba mientras trabajaba en los diseños, en cómo finalmente parecía habitar su propia vida en lugar de una versión prestada. Y sabía que, a pesar del costo, había tomado la decisión correcta. Al menos eso esperaba. El proyecto de Javier avanzaba con una velocidad sorprendente. Elena lo llamaba casi a diario para discutir detalles, para mostrarle el terreno donde se construirían las viviendas, para presentarlo a los miembros del consejo de la organización. Cada conversación lo llenaba de una energía que irradiaba incluso en la penumbra del sótano. Una tarde, mientras bajaba con una bandeja de bocadillos, lo encontré hablando por teléfono con una emoción que hacía mucho no veía en él. Sí, podemos integrar paneles solares en el diseño del techo sin aumentar significativamente el costo, decía con voz vibrante. Y si usamos materiales locales reciclados para las fachadas, no solo reducimos el impacto ambiental, sino que también creamos una estética única que refleje la identidad del barrio. Lo observé mientras hablaba, gesticulando con las manos libres, paseándose por el pequeño espacio con la energía contenida de alguien que finalmente ha encontrado su elemento. Este era el Javier que había existido siempre debajo de las capas de conformidad, esperando el momento de emerger. Pero todo secreto tiene su límite, y el nuestro estaba a punto de alcanzarlo de la forma más inesperada. Esa noche, Ramón llegó temprano a casa. Había cancelado una reunión de último momento y decidió sorprenderme con una cena improvisada. Yo estaba en el sótano con Javier, revisando los últimos ajustes a los planos, cuando escuchamos pasos en el piso superior. Nos quedamos congelados, mirándose con ojos llenos de pánico. «Mamá, se supone que papá no llega hasta las 9», susurró Javier, la sangre drenándose de su rostro. Lo sé», dije, intentando pensar rápidamente. Pero era demasiado tarde. Ramón había notado las luces encendidas en el sótano. Escuchamos sus pasos bajando las escaleras, cada uno como un martillo golpeando mi corazón. La puerta se abrió y allí estaba mi marido, con una expresión que pasó del shock a la confusión y finalmente a algo parecido a la furia contenida. ¿Qué demonios está pasando aquí? El silencio que siguió fue ensordecedor, cargado con el peso de semanas de secretos a punto de derrumbarse. Subimos los tres a la sala en una procesión silenciosa y tensa. Ramón iba adelante con pasos rígidos, yo en el medio con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que podría escucharse, y Javier cerrando la marcha con la cabeza gacha como un reo, caminando hacia su sentencia. La sala nunca me había parecido tan pequeña, las paredes tan cercanas. Ramón se paró frente a la ventana, dándonos la espalda, sus hombros tensos como cables a punto de romperse. El silencio se extendió, pesado como plomo, hasta que finalmente habló sin volverse. Alguien mejor me explica qué está pasando. Y quiero la verdad, toda la verdad. Javier intentó hablar, pero lo interrumpí. Esta vez sería diferente.
Esta vez defenderíamos a mi hijo con la ferocidad de todo el amor que había mantenido guardado bajo capas de conformidad durante demasiados años. Javier lleva viviendo en nuestro sótano desde hace 2 meses. Dije con voz que intentaba mantenerse firme. Perdió su trabajo hace 6 meses. Perdió su apartamento. Y tuvo tanto miedo de decepcionarte que prefirió dormir en el suelo de nuestra casa, escondiéndose como un criminal antes que pedirte ayuda. Ramón se volvió lentamente, su rostro una máscara de emociones conflictivas. ¿Y tú lo sabías? ¿Todo este tiempo lo supiste y no me dijiste nada? Sí, respondí, sosteniendo su mirada. Porque necesitaba tiempo para entender qué había convertido a nuestro hogar en un lugar donde nuestro hijo prefería esconderse antes que pedir refugio abiertamente. Eso no tiene sentido, estalló Ramón, su voz elevándose por primera vez. Esta es su casa. Siempre ha sido su casa. Podría haber venido en cualquier momento. ¿De verdad crees eso?, pregunté, sintiendo cómo la rabia que había estado conteniendo comenzaba a filtrarse en mis palabras. ¿De verdad piensas que un hijo se esconde de su padre si siente que puede hablar abiertamente con él? Javier finalmente habló, su voz quebrada pero determinada. Papá, durante toda mi vida he sentido que tu amor venía con condiciones, que solo era válido si cumplía con ciertos estándares de éxito. Cada vez que llegaba a casa con buenas noticias sobre mi trabajo, te iluminabas. Pero si mencionaba dudas o dificultades, te ponías tenso, comenzabas a dar consejos no solicitados sobre cómo ser más estratégico o ambicioso. Yo solo quería prepararte para el mundo real, protestó Ramón, pero su voz carecía de convicción. No, dije firmemente. Querías que él cumpliera los sueños que tú nunca realizaste, y en el proceso lo obligaste a vivir una vida que no era la suya. Las palabras quedaron flotando en el aire como acusaciones que no podían retirarse. Vi cómo Ramón se tambaleaba ligeramente, como si mis palabras hubieran sido un golpe físico. Pero hay más, continué, decidida a poner todas las cartas sobre la mesa. Javier tiene talento, Ramón, un talento extraordinario, pero no para el tipo de arquitectura que tú consideras exitosa. Su pasión es la arquitectura social, diseñar espacios que mejoren vidas reales. Saqué entonces el portafolio que había subido del sótano y lo abrí sobre la mesa de café. Míralo realmente. Los diseños se desplegaron ante nosotros como un mapa de los sueños no dichos de nuestro hijo. Vi cómo los ojos de Ramón se movían sobre los planos, cómo su expresión pasaba de la resistencia a algo más complejo, confusión tal vez, o el principio de un entendimiento doloroso. Elena Vázquez, de Hogares con Alma, lo ha contratado para diseñar un proyecto piloto de viviendas accesibles, dije. No paga tanto como las firmas corporativas, pero es trabajo honesto, alineado con quién es Javier realmente, no con quien tú querías que fuera. Ramón levantó la vista de los diseños, y en sus ojos vi algo que me sorprendió. Lágrimas contenidas. ¿Por qué nadie me dijo nada?, preguntó con voz rota. ¿Por qué me dejaron fuera? La pregunta quedó suspendida entre nosotros, cargada de todo el dolor de años de distancia emocional. Los días siguientes fueron como caminar sobre hielo quebradizo. Ramón se movía por la casa como un fantasma de sí mismo, encerrado en silencios largos que ninguno de nosotros sabía cómo romper. Salía a caminar solo durante horas, regresando con expresión distante. Las comidas eran eventos tortuosos, cargados de palabras no dichas que pesaban más que cualquier conversación. Javier había sido trasladado oficialmente al cuarto de huéspedes, pero la transición se sentía extrañamente incómoda, como si ocupar ese espacio abiertamente, con el conocimiento de su padre, lo hiciera más vulnerable que cuando vivía escondido. Se movía por la casa con cautela, como un animal asustado preparado para huir en cualquier momento. Yo era el puente inestable entre ambos, sintiendo cómo el peso de sus silencios me aplastaba desde direcciones opuestas. Una tarde, mientras preparaba café en la cocina, Ramón entró y se quedó parado en el umbral. Parecía haber envejecido años en pocos días, con nuevas arrugas marcadas en su frente y ojeras profundas. ¿Fui un mal padre?, preguntó de repente, su voz apenas un susurro. La pregunta me atravesó como un cuchillo. Me volví hacia él, secándome las manos en un paño de cocina. No fuiste un mal padre, Ramón. Fuiste un padre que amaba tanto que olvidó preguntar
qué necesitaba realmente su hijo. Él asintió lentamente, como si estuviera procesando conceptos en un idioma que apenas comenzaba a aprender. No sé cómo arreglar esto. Empieza por escuchar, dije suavemente. De verdad escuchar, sin agendas ni expectativas. Pero sabía que las palabras eran fáciles. La implementación sería el verdadero desafío. Esa noche, escuché voces provenientes del estudio. Me acerqué sin hacer ruido, con el corazón en la garganta, y vi a través de la puerta entreabierta algo que me dio una chispa de esperanza. Ramón estaba sosteniendo uno de los planos de Javier, estudiándolo con atención concentrada. «Explícame este diseño», dijo con una voz que intentaba sonar neutral, pero que temblaba ligeramente en los bordes. Hubo una pausa. Luego Javier comenzó a hablar, despacio al principio, como si estuviera probando el terreno bajo sus pies. Habló sobre orientación solar para maximizar luz natural, sobre materiales que respiraban y regulaban temperatura, sobre espacios comunitarios diseñados para promover encuentros espontáneos entre vecinos. Y Ramón escuchaba. No interrumpía, no ofrecía consejos no solicitados, no comparaba con lo que él habría hecho. Simplemente escuchaba, con una intensidad que reconocí de los primeros años de nuestro matrimonio, cuando aún no había aprendido a escuchar solo para responder. Me alejé de la puerta con lágrimas en los ojos, sin atreverme a respirar por miedo a romper ese momento frágil y precioso. Tal vez, solo tal vez, había esperanza después de todo. La transformación no fue instantánea ni dramática, sino gradual como el cambio de las estaciones. Ramón comenzó a hacer preguntas sobre el trabajo de Javier. Primero técnicas, casi académicas, sobre cálculos estructurales y códigos de construcción. Pero lentamente, las preguntas se volvieron más personales, más reveladoras. ¿Cuándo supiste que querías hacer este tipo de arquitectura?, preguntó una noche durante la cena, su tenedor suspendido a medio camino hacia su boca. Javier lo miró con sorpresa, como si no pudiera creer que su padre estaba haciendo esa pregunta. ¿Recuerdas cuando tenía 12 años y te acompañé a ese proyecto de viviendas de interés social que supervisabas? Ramón frunció el ceño, intentando recordar. Vagamente. Tú estabas frustrado porque el presupuesto era limitado y no podías implementar todas las ideas que querías, continuó Javier, su voz ganando fuerza. Pero yo recuerdo haber visto a esas familias entrando a sus nuevos hogares, llorando de felicidad. Y pensé, esto es lo que quiero hacer. Crear espacios que signifiquen algo para las personas, no solo edificios que impresionen en fotografías. El silencio que siguió era diferente a los anteriores. No pesado con tensión, sino cargado con algo más suave, reflexión, quizás incluso arrepentimiento. Yo también tuve esos sueños, admitió Ramón finalmente, su voz apenas audible. Cuando estaba en la universidad, quería trabajar en cooperativas de vivienda, en proyectos comunitarios. Hizo una pausa, sus ojos perdidos en algún recuerdo lejano. Pero entonces nos casamos. Tu madre quedó embarazada y necesitaba un ingreso estable. Las firmas corporativas pagaban mejor. Los proyectos comerciales ofrecían seguridad. Observé a mi marido con ojos nuevos. Nunca había escuchado esta versión de su historia. Siempre había asumido que el camino que eligió era el que realmente quería, no una concesión a la practicidad. Y luego, continuó Ramón, su voz quebrándose ligeramente, pasaron los años. El trabajo se volvió rutina. Las rutinas se volvieron identidad. Olvidé que alguna vez había querido algo diferente. O tal vez no lo olvidé, sino que enterré esos deseos tan profundamente que era más fácil fingir que nunca existieron. Javier extendió su mano sobre la mesa, un gesto tentativo, y para mi asombro, Ramón la tomó. Creo que vi en ti la oportunidad de vivir lo que yo no pude, dijo Ramón, las lágrimas finalmente rodando por sus mejillas. Pero en lugar de apoyarte para que siguieras tus propios sueños, intenté imponerte los míos frustrados, y al hacerlo, casi te destruyo. No me destruiste, papá, dijo Javier con voz suave, pero casi me pierdes, casi me perdí a mí mismo. Ramón lloró entonces de verdad, sollozos profundos que sacudían sus hombros. Javier se levantó de su silla, rodeó la mesa y abrazó a su padre. Y yo, testigo de esta reconciliación que había orquestado con tanto cuidado y miedo,
Finalmente permití que mis propias lágrimas fluyeran libremente. ¿Podría una familia reconstruirse sobre los escombros de tantos malentendidos? Los días que siguieron a esa cena fueron diferentes. La casa parecía respirar con un ritmo nuevo, más honesto. Ramón comenzó a involucrarse en el proyecto de Javier, pero esta vez desde un lugar genuinamente diferente. No intentaba dirigir o controlar, sino apoyar y facilitar. «Conozco a un proveedor de materiales de construcción reciclados», dijo una mañana durante el desayuno, mirando los planos que Javier había dejado sobre la mesa. «Hace años trabajé con él en un proyecto. Si quieres, puedo hacer una llamada, ver si puede ofrecerte un buen precio». Javier levantó la vista, cauteloso pero esperanzado. «¿De verdad?» «De verdad», confirmó Ramón. «Tu proyecto merece todo el apoyo posible. Es importante. Más importante que muchas cosas en las que he trabajado». Ver a padre e hijo trabajar juntos en los detalles del proyecto era como observar un baile cuidadosamente coreografiado. Todavía había momentos de tensión, instantes donde los viejos patrones amenazaban con resurgir. Ramón comenzaba a sugerir algo con tono autoritario, se detenía a mitad de la frase, recomponía su enfoque. «¿Qué opinas sobre?» en lugar de «deberías hacer?» Pequeños cambios que construían puentes sobre abismos de años. Una tarde, Elena visitó nuestra casa para una reunión de planificación. Observé cómo Ramón la saludaba con respeto genuino, cómo escuchaba sus explicaciones sobre la misión de Hogares con Alma sin el escepticismo que habría mostrado semanas atrás. Al final de la reunión, cuando Elena se preparaba para irse, Ramón le dijo algo que me hizo contener la respiración. «Gracias por ver el potencial en mi hijo cuando yo estaba demasiado ciego para hacerlo». Elena sonrió con calidez. El potencial siempre estuvo ahí. Solo necesitaba el espacio correcto para florecer. La noche antes de la presentación crucial de Javier ante el consejo completo de la organización, que determinaría la aprobación final del proyecto, los tres cenamos juntos en un ambiente que, por primera vez en meses, se sentía genuinamente cálido. Había preparado la comida favorita de Javier, paella con mariscos frescos, ensalada con tomates del mercado y de postre, la tarta de manzana que le encantaba desde niño. «¿Estás listo?», le dijo Ramón mientras levantaba su copa de vino en un brindis improvisado. «Tus diseños son brillantes, tu presentación es sólida, pero más que eso, crees en lo que haces. Y eso se nota, Javier. Se nota en cada línea de tus planos». Javier sonrió. Y en esa sonrisa vi al niño que había sido y al hombre que estaba convirtiéndose, alguien finalmente cómodo en su propia piel. «Solo recuerda», agregó Ramón, esta vez con una sonrisa casi traviesa, «si alguno de esos burócratas te da problemas con los códigos de construcción, menciona que consultaste con Ramón Vega. Todavía tengo algo de reputación en esta ciudad». Todos reímos y el sonido llenó la casa con una ligereza que no había sentido en años. Pero el consejo aprobaría el proyecto, o todos nuestros esfuerzos habían sido en vano. La mañana de la presentación amaneció clara y brillante, como si el universo conspirara para darle a Javier la mejor oportunidad posible. Los tres desayunamos juntos, aunque nadie tenía mucho apetito. La tensión era palpable, pero diferente a la que había dominado nuestra casa durante meses. Era la tensión de la anticipación, no del miedo. Ramón había insistido en acompañarnos, y ahora los tres íbamos en el coche hacia las oficinas de Hogares con Alma. Javier iba en el asiento trasero, repasando sus notas por enésima vez. Yo miraba por la ventana, rezando a cualquier fuerza que pudiera estar escuchando. La sala de presentaciones estaba llena cuando llegamos. El consejo consistía en 12 personas: arquitectos jubilados, activistas sociales, representantes de la comunidad, inversores éticos. Todos miraban a Javier con expresiones que variaban entre la curiosidad y el escepticismo profesional. Elena hizo la introducción, pero luego el escenario era de Javier. Lo observé caminar hacia el frente de la sala, su portafolio bajo el brazo, y sentí cómo mi corazón se expandía con orgullo y miedo en partes iguales. Comenzó despacio, su voz temblando ligeramente al principio, pero entonces comenzó a hablar sobre las familias que vivirían en estas casas, sobre los niños que crecerían en espacios diseñados para fomentar comunidad y conexión.
Su pasión transformaba los planos técnicos en visiones de vidas mejoradas, de dignidad restaurada. La arquitectura, dijo con voz que ganaba fuerza con cada palabra, no es solo sobre edificios, es sobre crear espacios donde las personas puedan escribir sus propias historias. Estas viviendas no serán perfectas, pero serán honestas. No intentarán impresionar a nadie, pero servirán a todos. Desplegó los diseños uno por uno, explicando cada decisión. Por qué los espacios comunes estaban ubicados estratégicamente para promover encuentros naturales, cómo la orientación de las ventanas maximizaba luz natural sin comprometer privacidad, por qué los materiales elegidos no solo eran sostenibles, sino que también conectaban con la historia arquitectónica del barrio. Miré a Ramón, que estaba sentado a mi lado con los puños apretados sobre sus rodillas. Sus ojos brillaban con lágrimas contenidas mientras observaba a su hijo hablar con una convicción que probablemente nunca había visto en él. La sesión de preguntas fue intensa. Uno de los miembros del consejo desafió el presupuesto. Otro cuestionó la viabilidad de ciertos materiales. Un tercero expresó dudas sobre los plazos de construcción. Pero Javier respondió a cada pregunta con calma y precisión, demostrando no solo creatividad, sino también un profundo conocimiento técnico. Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el presidente del consejo pidió que nos retiráramos mientras deliberaban. Los tres salimos a un pequeño patio exterior. El aire fresco golpeó nuestros rostros acalorados. «Lo hiciste increíble», dije, abrazando a Javier con fuerza. «Tu madre tiene razón», agregó Ramón, su voz cargada de emoción. Estoy tan orgulloso de ti, hijo, no del proyecto, aunque es extraordinario, sino de tu valentía para ser quien realmente eres. Javier se derrumbó entonces, sollozando contra el hombro de su padre. 32 años de tensión contenida, fluyendo finalmente hacia afuera. Y Ramón lo sostuvo, susurrando disculpas y palabras de amor que habían estado atrapadas durante demasiado tiempo. 15 minutos después, Elena salió al patio con una sonrisa que iluminaba todo su rostro. El consejo ha votado, por unanimidad. El proyecto está aprobado. El grito de júbilo de Javier resonó en el patio pequeño, y de repente todos estábamos abrazándonos, riendo y llorando simultáneamente. Habíamos llegado tan lejos desde aquella mañana en el sótano, desde los secretos y la vergüenza, hasta este momento de triunfo compartido. ¿Pero esto era realmente el final, o apenas el comienzo de algo nuevo? Los meses que siguieron fueron de transformación profunda para nuestra familia. El proyecto de Javier comenzó oficialmente, y lo vi florecer de formas que no había imaginado posibles. Cada mañana se levantaba con propósito, cada noche regresaba agotado pero radiante. Ramón encontró su propio papel en esta nueva configuración. Usando sus décadas de experiencia y contactos, se convirtió en una especie de consultor extraoficial, ayudando a Javier a navegar la burocracia de permisos, conectándolo con proveedores confiables, ofreciendo consejos técnicos cuando se solicitaban pero nunca impuestos. Una tarde, los encontré juntos en el sitio de construcción. Ramón llevaba casco amarillo y señalaba algo en los planos mientras Javier asentía, ambos enfocados en resolver un problema con las instalaciones eléctricas. La escena me hizo llorar de alegría pura. Esto era lo que siempre había faltado: colaboración real, respeto mutuo, amor sin condiciones. Nuestra casa cambió también. El sótano fue completamente renovado, convertido en un espacio luminoso para invitados. Ya no guardábamos secretos en espacios oscuros. La transparencia se convirtió en nuestro nuevo lenguaje familiar. Javier encontró finalmente su propio apartamento, un pequeño estudio cerca del centro con luz abundante y espacio suficiente para una mesa de dibujo. Pero cumplió su promesa de cenar con nosotros al menos una vez por semana. Esas cenas se convirtieron en el corazón de nuestra nueva dinámica, honestas, cálidas, llenas de conversaciones reales sobre miedos y esperanzas y sueños. El día de la inauguración del proyecto llegó finalmente, 6 meses después de aquella presentación crucial. Era un complejo pequeño pero hermoso de 12 viviendas, con paredes pintadas en tonos cálidos, jardines comunitarios rebosantes de vegetación, espacios de juego para niños diseñados con creatividad e ingenio.
Las familias que se mudarían llegaron para el recorrido inaugural. Vi sus rostros transformarse mientras Javier les mostraba cada detalle. Las ventanas estratégicamente colocadas para privacidad, pero también para conexión visual con los espacios comunes, los materiales que regulaban temperatura naturalmente, los pequeños jardines privados conectados con áreas compartidas. Una mujer mayor, con 3 nietos a su cargo, tocó las paredes con reverencia. «Nunca pensé que podría vivir en un lugar tan hermoso», susurró con lágrimas en los ojos. Ramón estaba a mi lado, observando la escena. Tomó mi mano y la apretó suavemente. «Tenías razón», dijo en voz baja. «Sobre todo, gracias por no rendirte. Con Javier, conmigo, con nuestra familia. Gracias por estar dispuesto a cambiar», respondí. No es fácil reconocer que hemos estado equivocados durante tanto tiempo. No estábamos completamente equivocados, dijo pensativamente. Amábamos a nuestro hijo, solo que no sabíamos cómo amarlo correctamente. Pero ahora sí. Mientras el sol comenzaba a ponerse, pintando el cielo de naranjas y rosas, los 3 nos sentamos en uno de los bancos del jardín comunitario. Javier hablaba animadamente sobre su próximo proyecto, un centro comunitario en un barrio vulnerable. Sus ojos brillaban con esa chispa que había visto nacer en el sótano oscuro y que ahora florecía bajo la luz del sol. ¿Sabes qué es lo más extraño de todo esto?, dijo Javier de repente, mirando a su padre. Cuando estaba escondido en el sótano, pensaba que era el peor momento de mi vida, pero ahora entiendo que era necesario. Tenía que tocar fondo para finalmente tener el valor de construir algo real. Ramón asintió, su expresión seria pero suave. A veces necesitamos perdernos completamente para encontrar el camino correcto. Yo también estaba perdido, hijo. Solo que no me había dado cuenta hasta que tu madre me obligó a ver. Los 3 permanecimos en silencio por un momento, absorbiendo el peso de todo lo que habíamos atravesado juntos. El sótano donde había comenzado todo estaba ahora vacío, limpio, transformado, tal como nosotros. Mientras nos levantábamos para regresar a casa, el cielo completamente oscurecido ya con las primeras estrellas titilando tímidamente, Javier nos abrazó a ambos con fuerza. «Los amo», dijo simplemente. «Gracias por darme permiso de ser yo mismo». Y en ese momento, bajo las estrellas que habían sido testigos silenciosas de tantas noches de dolor y secretos, comprendí que habíamos logrado algo extraordinario. No la perfección, pero sí algo mucho más valioso. Habíamos aprendido a amarnos con honestidad, con toda nuestra humanidad imperfecta y hermosa. El sótano había sido nuestro punto más bajo, pero también el lugar donde finalmente aprendimos a construir algo real sobre cimientos de verdad.